todos, bienvenidos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano a pagar indemnizaciones a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber sido destituidos durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, Gisela, el gusto es mío, amigos, bienvenidos. Y en tanto se espera una reacción del presidente de la República al tema, aquel quien a esta hora está por llegar a París dentro de su gira por Europa. Ya les vamos a dar detalles porque empezamos con la captura de una banda de clonadores de tarjetas de crédito. Así es, la policía desarticula en Guayaquil una banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y de débito. La organización delictiva sería una de las más importantes que venía operando en todo el continente y que contaba con la ayuda de hackers internacionales. Con la historia de esta banda, cualquier director de cine puede hacer una gran película. Esa es la impresión que se tiene aquí en la Fiscalía, por la forma como operaba. Ellos provocaban los daños a los cajeros automáticos metiéndoles papeles, golpeándolos. Después de haber dañado los cajeros, otro equipo de la misma banda venía, con uniformes, credenciales y todo parecido al verdadero equipo de reparación del banco, a disimular el trabajo del mismo. Y entonces se llevaban la información de las tarjetas. Muchos se preguntarán cómo pudieron hacerlo. Detectamos el arribo de 2 ciudadanos venezolanos que estaban en la ciudad de Guayaquil, que estaban operando. Y luego que se hizo el seguimiento, fuimos a donde ellos estaban hospedados, les encontramos las evidencias. Eran hackers internacionales, con equipos como los de las películas, que en cuestión de segundos metían mano y hacían y deshacían con las redes. El resto era compras, compras y compras, desde pasajes aéreos, que cargados al saldo de cualquier persona, los ofertaban a mitad de precio, hasta lo impensable, o giros a distintas personas en distintos lugares del mundo. Alrededor de 15.000 tarjetas clonaron esta banda para poder gestionar acciones crediticias hasta en China. Por tanto, el perjuicio es indescriptiblemente millonario. Hay 4 detenidos en la acción policial comandada por el Grupo Impacto, que se dio este lunes en la tarde en varios sectores del sureste de Guayaquil. A los hackers venezolanos les cayeron justo cuando manipulaban la información mientras consumían droga. Era una banda científica, aunque no utilizaba la fuerza porque no había uso de tal para cometer su fechoría. Se le encontró algunas armas. La Fiscalía ya cruza información con autoridades de otros países para conectar la red que aquí en el Ecuador tenía su núcleo, en el Guayas. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y en otro ámbito de la información, el presidente Correa arribará a Francia para continuar su gira presidencial luego de unos días de pausa para cumplir sus actividades personales. Para más detalles, tomamos ahora contacto con Ana María Cañizares, quien ya llegó a París. Hola Ana María, ¿qué novedades nos tienes de la gira del primer mandatario? Hola, ¿qué tal amigos? Allá en el Ecuador, hace un par de horas, arribamos hasta la base militar de Landmark, aquí en París, Francia, donde esperamos la llegada del presidente Rafael Correa en pocos minutos más y dar seguimiento así a su gira por Europa. Ahora el presidente Rafael Correa cumplirá una apretada agenda de actividades aquí en Francia. El día de mañana empezará con la visita a monumentos emblemáticos, mantendrá un encuentro con el presidente de la Asamblea Francesa, con el primer ministro de Francia, también lo hará con el presidente del Senado. Mantendrá además entrevistas con medios de comunicación como Le Figaro y Le Monde. Participará de un seminario de ciencia y dictará una conferencia magistral en la Universidad de la Sorbona. El jueves será uno de los días con mayor expectativa, pues ese día se reunirá ya con el presidente de este país, François Hollande. Y otra de las expectativas que crece también con esta visita es poder concretar acuerdos comerciales ya con la Unión Europea. Varios de los empresarios que acompañaron al presidente Rafael Correa en su gira ya por Rusia y Bielorrusia se quedaron aquí en Francia, justamente a la espera de concretar estos acuerdos comerciales, de poder tener un contacto directo en esta materia aquí en Francia. Nosotros estaremos pendientes de la agenda del presidente Rafael Correa aquí en París. Posteriormente se trasladará a Lyon, otra ciudad que también visitará para encargarse ya de temas de carácter educativo. Volvemos hasta el Ecuador, ustedes tienen más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también. Muchísimas gracias, Ana María. Y le contamos que el ministro de Finanzas no descarta la emisión de bonos del Estado para financiar el déficit fiscal dentro del presupuesto de 2014. Lo dijo al admitir que tiene que cumplir compromisos de deuda contratada por gobiernos anteriores. El ministro de Finanzas asegura que la proforma presupuestaria del próximo año, que asciende a $34.300 millones, un 2,59% más que el presupuesto codificado de este año, está financiado. Sin embargo, no descarta la emisión de bonos del Estado para cubrir la brecha fiscal. Es una opción. Podemos desplazar cierto financiamiento contratado
si nos dan mejores condiciones del mercado de capitales en el futuro. O podríamos también buscar ese financiamiento para incrementar la ejecución de ciertas obras. Esto lo decidirá el gobierno durante el próximo año, dice, al tiempo de citar a los principales países acreedores del Ecuador. China es, como ustedes saben, es uno de sus principales acreedores, pero también está Brasil, está Francia y está Rusia, dentro de los países que se ha considerado por la Proforma. Todo esto sin contar con tramos de deuda contraída por gobiernos anteriores, que significará una presión importante para el gobierno actual durante 2014 y 2015. Y lo que vamos a hacer es que en 2014, 2015, donde están abultadas esas amortizaciones, tratar de aplanarla para los próximos años. Creemos que lo podemos hacer y la sostenibilidad del endeudamiento público se mantiene. Esto en cuanto a la deuda y al financiamiento que prevé el gobierno para la brecha fiscal del próximo año. El resto de rubros generales prácticamente se mantienen, según el ministro. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Hablemos de fútbol para contarles que el director técnico de la selección ecuatoriana presentó la lista de convocados para los 2 partidos amistosos que se llevarán a cabo este mes de noviembre. Para más detalles, ¿qué tal si tomamos contacto con Andrea Romero desde la casa de la selección en la capital? Andrea, cuéntanos cuáles son las novedades. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. 22 jugadores fueron convocados por el profesor Reinaldo Rueda para enfrentarse el próximo 15 de noviembre contra Argentina en Nueva Jersey y el 19 del mismo mes contra Honduras en Houston, como parte del plan de preparación previo al Mundial de Brasil que iniciará el 12 de junio del 2014. La novedad en esta convocatoria es Cristian Ramírez, seleccionado de 19 años que juega en Alemania. Pero conozcamos los detalles de esta convocatoria a continuación. Los arqueros Máximo Banguera y Alexander Domínguez. Los defensas Juan Carlos Paredes, Jairo Campos, Frickson Erazo, Jorge Guagua, Gabriela Chilier, Cristian Ramírez, Walter Ayoví y Oscar Bagüí. Los volantes Segundo Castillo, Fernando Gaibor, Cristian Novoa, Joao Rojas, Luis Fernando Saritama, Antonio Valencia y Renato Ibarra. Y los delanteros Jaime Ayoví, Felipe Caicedo, Fidel Martínez, Jefferson Montero y Enner Valencia. Esta es la convocatoria entonces de la Tri para el partido amistoso del viernes de la próxima semana. De su lado, Argentina contará con Lionel Messi, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín, entre otros. Así todo se alista para el Mundial de Brasil 2014, mientras que los partidos de repechaje iniciarán el 13 de noviembre. Esta es la información que les tenemos a esta hora en la Casa de la Selección. Regresamos a estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias. Y tras esta convocatoria conversamos con el profesor Reinaldo Rueda para conocer más acerca de las novedades que se vienen para los partidos amistosos de este mes. Vamos a reunirnos el 10, domingo 10 en horas de la noche, para el 11 a la medianoche estar viajando a Estados Unidos. ¿Todos van a venir acá igual los del extranjero? No, los del extranjero llegan directamente a Estados Unidos. Y de aquí estos son 2 partidos amistosos que se vienen. ¿De ahí vienen otros? El 5 de marzo será el próximo, es el otro oficial. Todavía no se sabe el rival y ya esperar hasta el mes de mayo, ya cuando los jugadores salgan a vacaciones. Están justo el profesor Velasco y el capitán Vinicio Luna realizando esa exploración y esa valoración en Brasil. Están viendo sedes en todas las zonas, zona sur, zona norte, zona centro, reservando algunas alternativas y de acuerdo a ello, después del sorteo el 6 de diciembre se tomará la decisión de cuál puede ser la sede que más nos convenga para trabajar. De regreso con la información, les contamos que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado ecuatoriano por la destitución de los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los ex vocales del ex Tribunal Constitucional. Ambos hechos ocurrieron en el año 2004 en medio de un pacto legislativo encabezado por Sociedad Patriótica y el roldosismo. Diciembre del 2004. Una mayoría legislativa del entonces Congreso Nacional dio paso a una de las decisiones más polémicas del régimen de Lucio Gutiérrez. Partido Roldosista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica a la cabeza, se sumaron el MPD, el PRIAN y otros para cesar en sus funciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Semanas antes del 26 de noviembre del 2004, la misma fuerza legislativa decidió cesar en sus funciones a los vocales del Tribunal Constitucional. El caso es que ahora, 9 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado al Estado ecuatoriano por haber vulnerado los derechos de los ex magistrados y de los ex vocales. Ahora corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumplir con las medidas de reparación dispuestas por la Corte Interamericana para reparar los daños causados.
Esta sentencia incluye indemnizaciones para los 27 ex magistrados y para los 9 ex vocales del Tribunal Constitucional. En el caso de los vocales se ha fijado un monto de indemnización para cada uno de ellos. Por concepto de daño material, $250.000 promedio por cada uno. Son dos sentencias distintas, pero en el mismo sentido. La sentencia que tiene que ver con los ex magistrados también establece fuertes indemnizaciones a favor de los cesados en 2004. Como vemos en el texto, se ha determinado montos que van desde $409.000 para 19 de ellos y para el resto de entre $360.000 y $442.000. Protagonistas de la polémica decisión de 2004 saben que se trata de una sentencia obligatoria. Yo creo que los votos fueron 57. Una denominada acción de repetición podría hacer que los diputados que se sumaron a esta decisión tengan que asumir los pagos que hoy le cuestan al Estado ecuatoriano. Esperar y atenernos a las consecuencias, pues, ¿no? Sería pagar. Mire, y los que no tenemos recursos, a lo que venga. Cabe destacar que sobre esta sentencia no cabe recurso alguno. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Asamblea Nacional retomó el segundo debate del Código Integral Penal con el análisis del tercer libro, que se refiere a la ejecución de penas y establece que para el control de los centros de rehabilitación social se crearán las escuelas penitenciarias, en las que se formarán los aspirantes a trabajar en esta área, para lo cual se deberá contemplar un plan de estudios, capacitación y evaluación permanente del personal. El prefecto del Guayas firmó el convenio para la limpieza del río Pula luego de la declaratoria de emergencia en el sector agrícola. Mientras tanto, en la provincia de Los Ríos sigue el retiro de sedimentos en el mismo afluente. Es la maquinaria del Consejo Provincial de Los Ríos que iniciaron los trabajos para remover el sedimento en el río Pula tras dictarse la emergencia agraria que afecta a varios cantones por los que atraviesa la vertiente. 8 excavadoras desde hace una semana remueven constantemente cientos de toneladas de arena que cubría el río Pula luego que este se secara de un momento a otro. De la noche a la mañana totalmente nos amaneció seco. Si no había venido este poquito de agua, se nos moriría todos los cultivos. Aproximadamente 2.000 toneladas de arena han sido removidas en algunos tramos del río, donde se ha creado pozos para abastecer a por lo menos 800 familias de los recintos del cantón Vinces en la provincia de Los Ríos. Desde anoche, antenoche, ya los agricultores han comenzado a bombear. Trabajos similares a estos realizaría la prefectura del Guayas en los próximos días, una vez que se firmara ya el convenio para las labores de limpieza del río. El documento señala que los trabajos se harán en por lo menos 49 kilómetros que comprenden la zona de influencia del río Pula. Estamos hablando de más o menos 18.000 hectáreas de cultivos que se van a proteger con esta declaratoria. Algunos han invertido entre $150 y $200 para crear pozos que les ayude a regar los cultivos hasta que inicien los trabajos en la provincia del Guayas. Bueno, eso es lo que él recién lo está firmando, pues en cambio la emergencia que nosotros tenemos en la sequedad aquí en los cultivos. Aseguran que la falta de agua les ha ocasionado pérdidas de entre un 30 y 40% en la producción. Esperan que en el menor tiempo posible se reanude el cauce del río. César Velastegui, 24 horas.